Bueno, hola, yo soy María Alejandra. Les voy a presentar el caso de interés de esta semana. Para empezar, les traje a este paciente de 55 años con leucemia aguda. Primero tenemos esta radiografía de tórax, donde el principal hallazgo que quiero que centren su atención es esta opacidad localizada en el lóbulo superior derecho. Característicamente, esta opacidad pareciera tener varias densidades en su interior y se asocia también a un engrosamiento aparente de ese intersticio peribroncovascular. Este paciente fue llevado a una tomografía de tórax. En la tomografía, el hallazgo donde quiero que nos centremos hoy la atención es precisamente en esta consolidación que pues tiene base pleural, característicamente tiene unos bordes que son lisos y se asocia a algo de vidrio esmerilado adyacente y efectivamente un engrosamiento de ese intersticio peribroncovascular. Cuando lo valoramos en la ventana de tejidos blandos, vemos que hay cierta heterogeneidad en la consolidación y pues la presencia por aquí de un vasito. Por otra parte, les traigo este hombre de 50 años sin antecedentes que en una radiografía de chequeo se encuentra una disminución en el volumen pulmonar izquierdo aparentemente con esta lo que pareciera ser como una banda atelectásica y un incremento de la radiopacidad retrocardíaca izquierda. Cuando ante estos hallazgos, pues deciden llevarlo a una tomografía de tórax y en esa tomografía encontramos una consolidación que está causando una retracción pleural, se asocia a un broncograma aéreo discretamente irregular y en la ventana de tejidos blandos vemos que esa consolidación pues, es bastante homogénea. El parénquima adyacente no parecía tener ningún tipo de alteración. Entonces, cuando nos enfrentamos a consolidaciones, en general lo que tenemos que tener en la mente son dos patologías. Podría tratarse de una patología neoplásica o podríamos estar ante un proceso infeccioso o inflamatorio. Y este es un escenario que a veces es bastante complicado y que significa tomar dos caminos completamente diferentes para el clínico, porque el primer camino, si vamos a decir que esto es algo infeccioso o inflamatorio, implicaría darle tratamiento antibiótico al paciente y esperar para hacer una imagen de control. Y el segundo camino, que es un poco pues que necesita más oportunidad, que es el camino en el cual vamos a recomendar un estudio histológico adicional. Entonces, ¿cuáles son esos trucos o esos consejos que podemos intentar encontrar en las imágenes para poder definir hacia qué camino vamos a tomar? Y esos consejos los vamos a delimitar a través de estos 5 puntos, que es evaluar los márgenes de la lesión, si tiene o no radiaciones o especulaciones, cómo está la densidad, cómo es la proporción de esa lesión y cómo está el parénquima pulmonar adyacente. Para ello es muy importante que recordemos lo que es el lobulillo pulmonar secundario, que es esta estructura en morfología hexagonal, que es pues lo más importante del pulmón para la interpretación en imagen. Y vamos a tener ese bronquio de localización central y esos septos interlobulillares rodeando lo que es lo que precisamente da esa forma hexagonal. Teniendo esta forma en mente, entonces volvamos a nuestros casos, tenemos nuestro primer paciente, de este lado el segundo, y empezamos evaluando los márgenes. Entonces lo primero es darnos cuenta que esta consolidación de este paciente tiene una base pleural que adicionalmente, como les describí, tiene unos márgenes que son lisos e incluso da la apariencia de formar ángulos y eso precisamente es lo que nos permite delimitar esos lobulillos pulmonares que están adyacentes. Vean, por ejemplo, aquí se puede delimitar pues claramente uno de esos lobulillos pulmonares, al igual que en esta parte. A diferencia del segundo caso que les traje, en el cual los márgenes de la lesión no están tan adecuadamente definidos y a diferencia de este primer paciente, vemos que no tiene base pleural, sino que por el contrario genera retracción de la pleura. Otra de las características que vamos a ver es la densidad. Entonces, pues la densidad en esta ventana de tejidos blandos es discretamente más heterogénea que en este segundo paciente. En densidades, sobre todo en lesiones infecciosas o inflamatorias, pues está muy descrito que con frecuencia hagan necrosis, aunque sabemos que ese es un hallazgo que pueden compartir ambas patologías. Por otra parte, tenemos las proporciones, las radiaciones y el parénquima adyacente. Y para esto, el pulmón es un órgano tridimensional y por lo tanto lo tenemos que evaluar en varios planos. Les traje estos otros dos planos del paciente. Del primer paciente no tenemos proyección lateral en placa porque era una proyección única, un portátil, pero vemos que la proporción de esa lesión es más ancha,
no tiene propiamente una morfología esférica, a diferencia de nuestro segundo paciente en el cual sí se puede o se intenta delimitar una masa. Por otra parte, tenemos las radiaciones o especulaciones que en las lesiones inflamatorias o infecciosas se han descrito como las patas de una araña. Entonces, son más bien finas, largas y son muy separadas, como es el caso de este paciente. Miren que aparentan ser algunas radiaciones o especulaciones, pero realmente lo que esto está mostrando es un engrosamiento de los septos interlobulares adyacentes. A diferencia de este segundo paciente, que sí puede tener algunas espículas que pues en el contexto de algo maligno, lo que dice la literatura es que esas radiaciones o espículas son más cortas, finas y múltiples, como si fuera la imagen de un sol naciente. Y lo último que vamos a tener en cuenta es cómo está el parénquima pulmonar adyacente, en el cual en el paciente, pues en contexto de una sospecha de patología infecciosa o inflamatoria, vamos a ver áreas de vidrio esmerilado y sobre todo ese engrosamiento de los septos interlobulares versus el paciente que tiene una patología pues sospechosamente neoplásica que tenga un parénquima que por lo general se considera normal. Entonces, el primer caso, inicialmente pensamos que fuera un proceso infeccioso o inflamatorio, y en el segundo caso, pues definitivamente sugerimos que fuese algo maligno. Entonces, les traje este estudio que se publicó el año pasado en el cual intentaron pues, determinar cuáles eran precisamente esos hallazgos que sí se asocian o que son más frecuentes encontrar en cada una de las patologías. En esta primera columna tenemos a los pacientes que tienen una lesión neoplásica o maligna y en estas aquellos que tienen lesiones inflamatorias. Y entre los hallazgos que pues característicamente son mucho más frecuentes para pacientes que tienen patología maligna, vemos que el broncograma aéreo irregular es una de esas pistas diagnósticas bien importantes y la retracción de la pleura es otra pista diagnóstica importante en patología maligna. En el paciente que tiene patología inflamatoria, ese, la presencia de necrosis o de heterogeneidad en la densidad es también una buena pista. Y por otra parte, lo que podemos encontrar en estos pacientes es la base pleural, que también es bastante frecuente, así como el engrosamiento de los septos interlobulares. Porque precisamente en esos pacientes con patología inflamatoria, pues estamos viendo todo ese proceso que está comprometiendo ese lobulillo pulmonar secundario. Ahora hay pues el nuevo cuestionamiento que nos tenemos que hacer después de decirle al clínico, sí, definitivamente pienso que es algo infeccioso o inflamatorio, es en cuánto tiempo vamos a hacer un seguimiento o qué hacer con ese paciente. Y entonces para eso es importante que tengamos en mente este concepto y es que estas consolidaciones en contexto que sospechemos que sean infecciosas o inflamatorias, cuando no resuelven un 50% en 2 semanas o completamente en 4 semanas, es una consolidación que se considera persistente y por lo tanto en ese momento deberíamos empezar a pensar que sí puede hacer algo neoplásico. Y pues la pregunta ahí es, entonces, ¿en cuánto tiempo hay que hacerle seguimiento a estos pacientes que tienen consolidaciones que creemos que son inflamatorias? Entonces, pues la recomendación de la literatura clásica del Colegio de los Británicos es que sea 8 semanas, pero ese es un estudio realmente viejo, eso se hizo por allá en el 94. Entonces les traje algo que es un poco más actualizado y que nos da información del comportamiento actual. Entonces, estos fueron 9.904 pacientes que tenían un cáncer estadio 1 y en los cuales se intentó determinar cómo les iba cuando tenían un retraso diagnóstico de más de 12 semanas o cuando se hacía el diagnóstico antes de 12 semanas, el diagnóstico radiológico. Entonces, vemos que realmente la supervivencia en ambos grupos, tanto aquellos que se diagnosticó antes de las 12 semanas como después de las 12 semanas, durante este primer periodo era una supervivencia muy similar. El artículo sí demostró que a partir de las 12 semanas y en adelante, si tú no le haces algo a ese paciente que tiene cáncer, pues definitivamente su mortalidad sí va a cambiar. Entonces, de pronto, una recomendación prudente, considerando esas 12 semanas, sería hacer un control en 6 semanas para ver cómo se está comportando esa consolidación. ¿Qué pasó con nuestros pacientes? Entonces, el primer caso, pues como dijimos que era algo infeccioso o inflamatorio, pues fue llevado a un lavado bronquialveolar. Ese lavado bronquialveolar lo que demostró es que efectivamente el paciente tenía una infección por Aspergillus y una infección por estafilococo y pseudomonas. Esta es una foto de ese lavado, pues vemos que eso estaba bastante feo. Y pues efectivamente se hizo la imagen de control donde vemos que hay una tendencia a la mejoría de esa consolidación.
En nuestro segundo escenario, pues ese paciente le sospechamos que se tratase de algo neoplásico, recomendamos realizar efectivamente un estudio histológico, fue llevado a una biopsia percutánea. Durante la espera del resultado de esa biopsia percutánea, el paciente empeoró, pues tuvo ahí unos síntomas neurológicos, lo hicieron esta resonancia, tenía una metástasis. Y pues efectivamente el diagnóstico histológico fue un adenocarcinoma de origen primario pulmonar, que recordemos que dentro de la patología neoplásica no pequeña de pulmón, pues el adenocarcinoma es precisamente el más frecuente y particularmente el adenocarcinoma tiene esta presentación de adenocarcinoma tipo neumónico que nos puede confundir. Entonces, pues bueno, básicamente esos eran como los casos de interés que les quería presentar y aprovechar este escenario pues para responder la última pregunta que frecuentemente nos hacen en las juntas de neumo y es, ¿le hago biopsia transbronquial o le hago biopsia percutánea? Para eso les traje este artículo que fue publicado este año, en el cual tomaron 155 pacientes. Todos esos 155 pacientes tenían una consolidación persistente definida como lo que pues ya les expliqué y a cada uno de esos 155 pacientes les hicieron tanto lavado bronquialveolar como biopsia percutánea. Lo que encontraron es que la biopsia percutánea va mejor, tiene un mejor rendimiento diagnóstico de cerca del 50% versus el lavado, versus la biopsia transbronquial, que es tan solo del 25%. Y en términos de sensibilidad, pues también es mucho más sensible para hacer diagnóstico. Y lo que pues decían los autores es que probablemente esto se deba a que cuando hacemos las biopsias percutáneas tenemos la posibilidad de elegir el sitio que vamos a puncionar y pues con la sensibilidad y el entrenamiento que tienen los intervencionistas pues logran delimitar un área que sea más sólida y por lo tanto intentar tomar una muestra adecuada y así poder dar un diagnóstico. Así que en términos generales y pues mientras sea posible, biopsia percutánea, sabiendo que sí, pues de pronto puede tener más complicaciones que una biopsia transbronquial, pero el rendimiento diagnóstico va a ser mejor. Para terminar, les traje como esa tablita resumen. Entonces, recordar, los inflamatorios, como estamos ocupando lobulillos pulmonares, pues van a tener como esos márgenes más lisos y nos van a permitir diferenciar propiamente esa forma hexagonal versus que el tumor pues va a tener unos contornos microlobulados. En cuanto a densidades, pues ya les dije que los inflamatorios tienden a tener más necrosis. Y cuando estamos en estudios con medio de contraste, lo que se ha descrito es que los vasos se van a ver un poco más apiñados, mientras que en el tumor pues vamos a ver muchos vasitos ahí heterogéneos. Las proporciones, lo inflamatorio en el multiplanar lo vamos a ver más ancho que alto, versus los tumores pues van a tener morfología esférica, y las especulaciones o radiaciones en el inflamatorio son amplias y con ángulos como las patitas de las arañas, versus los tumores que son finas, densas como el sol naciente. El parénquima adyacente en el inflamatorio, sobre todo recordar ese engrosamiento de los septos, el vidrio esmerilado, que el vidrio esmerilado pues sabemos también el patrón lipídico del adenocarcinoma, pero en cualquier caso, por lo general en el tumor, el parénquima adyacente suele estar limpio. Y eso es todo, gracias.